Imagina por un momento el año 2026. Durante aproximadamente un mes, el planeta entero estará concentrado en un solo evento. Miles de millones de personas frente a televisores, celulares y pantallas gigantes, estadios llenos, ciudades transformadas por el turismo y banderas de todos los países ondeando en las calles. La Copa del Mundo es mucho más que un torneo de fútbol. Es el evento deportivo más grande del planeta y también uno de los espectáculos económicos más enormes del mundo moderno. Por eso surge una pregunta inevitable cuando un país participa como anfitrión. ¿Cuánto dinero dejará realmente el Mundial 2026 en México? Para entenderlo, hay que empezar por el tamaño del evento que se aproxima. El Mundial de 2026 será el más grande en la historia del fútbol. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, en lugar de las 32 que competían en ediciones anteriores. Esto significa más equipos, más aficionados viajando y más partidos. En total se disputarán 104 encuentros a lo largo del torneo, lo que representa un crecimiento enorme respecto a los mundiales anteriores. También habrá otra diferencia histórica. El torneo no será organizado por un solo país. Por primera vez 3 naciones compartirán la sede: México, Estados Unidos y Canadá. Cada país albergará una parte de los partidos. Sin embargo, la cantidad más grande se disputará en territorio estadounidense, que contará con la mayoría de las sedes y estadios. México tendrá un papel especial dentro del torneo. Con el Mundial de 2026 se convertirá en el primer país del planeta en organizar 3 Copas del Mundo. Antes lo hizo en 1970 y en 1986. Ambos torneos quedaron marcados en la historia del fútbol mundial. En 1970 el mundo vio a Brasil levantar el trofeo con una de las selecciones más legendarias de todos los tiempos. En 1986 millones de personas presenciaron la actuación histórica de Diego Armando Maradona, incluyendo el famoso gol del siglo. Ahora, 40 años después de aquel mundial, México volverá a formar parte de la organización del torneo más importante del fútbol. Aunque esta vez el país no será el anfitrión único, sí tendrá varias sedes importantes. México albergará a 13 partidos del torneo. Estos encuentros se disputarán en 3 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los estadios seleccionados son 3 de los más importantes del país. En la capital se utilizará el Estadio Azteca, uno de los recintos deportivos más famosos del planeta. En Guadalajara el torneo se jugará en el Estadio Akron y en Monterrey, en el Estadio BBVA, considerado uno de los estadios más modernos de América Latina. El Estadio Azteca tendrá además un momento histórico. Será el primer estadio del mundo en albergar 3 inauguraciones de Copa del Mundo. Ya fue escenario de los partidos inaugurales en 1970 y 1986. En 2026 volverá a hacerlo, convirtiéndose en un símbolo único en la historia del torneo. Sin embargo, organizar partidos de un mundial implica mucho más que simplemente abrir las puertas de un estadio. Los recintos deben cumplir con estándares técnicos y de seguridad muy estrictos establecidos por la FIFA. Por eso, incluso estadios ya existentes necesitan remodelaciones importantes antes del torneo. En el caso del Estadio Azteca se están realizando modernizaciones profundas. Las obras incluyen mejoras en accesos, renovación de áreas comerciales, modernización tecnológica, actualización de palcos y adecuaciones en seguridad y logística. Diversas estimaciones sitúan la inversión para estas remodelaciones en más de 1.500 millones de pesos. Pero los estadios son solo una parte de la inversión relacionada con el Mundial. Cuando un país se prepara para recibir millones de visitantes, la infraestructura urbana también entra en juego. Aeropuertos, transporte público, hoteles, carreteras, sistemas de seguridad y servicios turísticos deben adaptarse para manejar un aumento enorme de visitantes. En México, muchas de estas inversiones están siendo realizadas por el sector privado, especialmente en el sector turístico. Hoteles, restaurantes, empresas de transporte y operadores turísticos están ampliando su capacidad para aprovechar la llegada de aficionados internacionales. Si se suman todas estas inversiones, algunos análisis estiman que el dinero destinado a infraestructura, remodelaciones y servicios relacionados con el Mundial podría superar los 200,000 millones de pesos entre inversión pública y privada. La verdadera razón por la que los países buscan organizar eventos deportivos gigantes no está en los estadios ni en la infraestructura. El verdadero negocio está en el turismo. Cada Copa del Mundo genera enormes flujos de viajeros internacionales. Miles de aficionados siguen a sus selecciones por todo el planeta, y muchos aprovechan el evento para conocer el país anfitrión. Restaurantes llenos, hoteles ocupados, vuelos saturados y ciudades transformadas por visitantes extranjeros se convierten en parte del ambiente del torneo. En el caso del Mundial de 2026, diversos estudios estiman que México podría recibir entre 1,5 millones
y hasta 5 millones de turistas internacionales adicionales durante el periodo del torneo. Estas cifras incluyen tanto a personas que asistirán a los partidos en las sedes mexicanas, como a visitantes que utilizarán el país como base para viajar a otras sedes del Mundial en Estados Unidos o Canadá. Además, muchos turistas aprovechan el ambiente del Mundial para viajar aunque no tengan boletos para los partidos. En muchas ciudades se instalan zonas de aficionados donde miles de personas se reúnen para ver los encuentros en pantallas gigantes. Esto convierte al torneo en un evento turístico incluso para quienes no entran a los estadios. Las ciudades mexicanas que probablemente verán el impacto turístico más grande son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya que son sedes oficiales del torneo. Sin embargo, otros destinos también podrían beneficiarse. Lugares como Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta podrían recibir visitantes que decidan combinar el fútbol con vacaciones en playas mexicanas. Para entender el impacto económico del Mundial, hay que analizar cuánto dinero gasta un turista durante este tipo de eventos. En general, los visitantes que viajan a eventos deportivos internacionales gastan más que los turistas convencionales. Esto ocurre porque, además del hospedaje y la comida, también pagan boletos para partidos, transporte interno, recuerdos del evento, entretenimiento y otras actividades. Diversos estudios sobre turismo deportivo muestran que el gasto promedio de un visitante internacional durante eventos globales puede oscilar entre $1,500 y $3,000 por estancia. Si México recibiera, por ejemplo, 3 millones de turistas y cada uno gastara alrededor de $2,000, la derrama económica potencial podría superar los $6,000 millones. Sin embargo, no todo ese dinero se queda en la economía mexicana. Parte del gasto se destina a empresas internacionales, aerolíneas extranjeras, plataformas globales de turismo o cadenas hoteleras internacionales. Además, la FIFA controla buena parte del negocio comercial del torneo, incluyendo patrocinios y derechos de transmisión. Aún así, una parte importante del gasto sí se queda en el país y beneficia directamente a sectores clave de la economía. Restaurantes, transporte local, comercios, pequeños negocios y servicios turísticos suelen ser algunos de los más beneficiados durante los torneos. Diversos análisis económicos han intentado estimar el impacto real del Mundial en México. Muchas proyecciones coinciden en que la derrama económica directa podría situarse entre $2,500 y $3,000 millones. Esta cifra incluye el gasto de turistas, el consumo generado por el evento y la actividad económica asociada al torneo. Además del impacto directo, también existe un efecto indirecto en la economía. La organización del Mundial genera empleos temporales en sectores como logística, seguridad, eventos, turismo y construcción. Muchas pequeñas y medianas empresas participan en la cadena de suministro relacionada con el torneo. Otro beneficio importante es la exposición internacional. La Copa del Mundo es el evento deportivo más visto del planeta. Miles de millones de personas siguen los partidos por televisión y plataformas digitales. Durante varias semanas, las ciudades sede aparecen constantemente en transmisiones internacionales, reportajes y contenido digital. Para un país, esa exposición funciona como una campaña publicitaria global gigantesca. Imágenes de ciudades, paisajes, cultura y gastronomía llegan a audiencias internacionales que podrían convertirse en futuros turistas. Muchos países han utilizado los mundiales precisamente como una estrategia para promocionarse ante el mundo. En el caso de México, esta visibilidad podría tener efectos a largo plazo en el turismo. Destinos turísticos, sitios culturales y atractivos naturales pueden ganar reconocimiento internacional durante el torneo. Sin embargo, no todos los economistas están convencidos de que los mundiales sean grandes negocios para los países anfitriones. De hecho, varios estudios académicos han encontrado que el impacto económico de estos eventos suele ser menor al que se promete durante la fase de candidatura. Una de las razones es que la mayor parte de los ingresos del torneo no se queda en los países sede. La FIFA controla los derechos de televisión, los patrocinios globales y buena parte de las actividades comerciales asociadas al Mundial. Solo en el Mundial de Qatar 2022 la organización reportó ingresos superiores a $7,500 millones. Esto significa que el negocio principal del torneo está concentrado en la propia organización del fútbol mundial. Los países anfitriones reciben beneficios indirectos, pero no una porción significativa de esos ingresos globales. Otro punto importante es el tamaño de la economía mexicana. México tiene una de las economías más grandes del mundo. En ese contexto, incluso una derrama económica de varios miles de millones representa una fracción relativamente pequeña de la actividad económica total del país. Algunos cálculos sitúan el impacto del mundial en alrededor de una X de punto porcentual del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, el efecto económico existe, pero no representa una transformación estructural para la economía del país. A nivel regional, sin embargo, el impacto puede ser mucho más visible. Las ciudades sede podrían experimentar aumentos importantes en actividad económica, ocupación hotelera, consumo y empleo durante el torneo, restaurantes llenos, transporte saturado y comercio activo,
podrían transformar el ambiente urbano durante varias semanas. También es importante considerar el papel de Estados Unidos dentro del torneo. La mayoría de los partidos del Mundial se jugarán en territorio estadounidense, incluyendo la final. Estados Unidos cuenta con estadios de mayor capacidad, precios de boletos más altos y un mercado deportivo mucho más grande. Por eso muchos analistas consideran que la mayor parte del negocio global del Mundial ocurrirá en ese país. Aún así, México mantiene un valor simbólico muy importante dentro del torneo. El país tiene una de las aficiones más apasionadas del mundo y una larga historia dentro de las Copas del Mundo. En la inauguración en el Estadio Azteca será uno de los momentos más vistos del torneo. Después de analizar las inversiones, el turismo y las proyecciones económicas, la conclusión es clara. El Mundial 2026 probablemente generará miles de millones de dólares en actividad económica, atraerá millones de visitantes y dará a México una exposición global enorme. Pero también es cierto que el torneo no transformará la economía nacional por sí solo. Su impacto será importante en sectores específicos como turismo, comercio y servicios, pero relativamente pequeño en comparación con el tamaño total de la economía mexicana. Aún así, cuando el balón comience a rodar en el Estadio Azteca en 2026, México volverá a ocupar un lugar central en el escenario del fútbol mundial. Y durante ese mes, millones de personas alrededor del planeta estarán mirando hacia el país mientras se desarrolla uno de los eventos más grandes del deporte.